noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura. Y hoy día estamos con un invitado muy especial, gran amigo, con quien nos vemos a diario. Así que está con nosotros aquí por primera vez en Contexto, Pancho Rego. ¿Cómo estás, Panchito? Segunda vez en Contexto, amiga. Sí, pero cuando estábamos en este estudio en presencial, otro lugar. Primera vez. Sí, la última vez, de hecho, fue en la pandemia y fue por Zoom, así que no es lo mismo. No, por supuesto. No es la misma interacción que se puede realizar cuando estamos en persona, así que muy contento de estar en estos nuevos estudios remodelados en los que estáis teniendo tu programa, muy contento por la invitación y efectivamente ya nos estamos viendo de lunes a domingo, así que... O sea, no sé, yo en cualquier momento me voy a ir a tu casa, para que sea más fácil. Pero encantada, ahora que tengo unas buenas Guinness, hay que me mandaron un regalo extraordinario para mí. Lo vi en tu historia de Instagram. Yo le doy las gracias al Supermercado 10 porque se pasaron, le regalaron a la que más le gusta la Guinness. Estoy dispuesto. Ajá, estoy dispuesto a hacer cualquier tipo de canje siempre cuando llegue esa cajita toda la semana. Me semanal. Parece. No, pero son muchas, para semanal. Semanal. No, mensual, te pasaste. Mensual, sí, porque con los amigos uno se junta. Después. No, pero puede ser cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Sí, cada 2 semanas. Porque si la compartimos, se baja más rápido. No, siempre. Uno que le gusta lo colectivo, que le gusta estar con equipo, que le gusta estar con los amigos, parrillando, bueno, te dura un poco. Bueno, pero ahora vamos a tener que conversar cantidad, porque ciertamente se rebajaron los naipes. De un modo bastante radical y hablan de tsunami, terremoto. Bueno, este es un país de terremoto. Es un país sísmico. Es un país sísmico que siempre sale fortalecido de los sismos, de alguna manera. Bueno, somos un país resiliente y somos un sector político resiliente también. Y somos un sector político que efectivamente lo venía pasando mal los últimos 4 años, con derrotas electorales de forma permanente. Estuvimos al borde de una revolución refundacional en el país. Una revolución inconclusa, que tiene todos los elementos propios de una revolución, desde la movilización de masa, una intelectualidad que quiere modificar el orden establecido, y le faltó el último elemento, ¿cierto?, que es cambiar la estructura, intentar cambiar las bases de la institucionalidad. Y eso en Chile y en cualquier país moderno con una democracia liberal representativa se realiza a través de la Constitución. O sea, ahí están las bases del desarrollo. Por supuesto. Y esquivamos esa bala, y la esquivamos gracias a la ciudadanía, la esquivamos gracias a los chilenos, a las familias, a ese trabajador tradicional de este país que dijo, no, yo no quiero eso, yo quiero desarrollarme en tranquilidad, quiero vivir en libertad. Y salieron a votar libremente y rechazar ese texto el día 4 de septiembre, impulsado por la campaña que realizamos sin duda desde nuestro sector, porque fuimos bastante fiscalizadores del trabajo de la Convención Constitucional, y finalmente se termina rechazando por una abrumadora mayoría ese texto constitucional, lo que unifica un concepto que para mí es nuevo dentro de la política, que empieza a cambiar los clivajes, que es hablar de las fuerzas del rechazo. Y ya no hablamos de derecha e izquierda, sino que nos pusimos todos a hablar de las fuerzas de rechazo. Y en esa construcción de las fuerzas de rechazo hay partidos emergentes como republicanos que lograron empatizar con lo que son las demandas del ciudadano normal, te diría yo, porque ya no estamos hablando de apuntarle a un público ABC1, estamos hablando de un público transversal. Estamos hablando de la calle real. Y no solo de la calle real. No, o sea, por eso, de las personas de a pie, como dicen. No simplemente te estoy hablando de Santiago Centro. No. Te estoy hablando también de Ercilla. No, por supuesto. Te estoy hablando de todo Chile. De Angol. Te estoy hablando de Colchane. Entonces, es un discurso que logra empatizar con esas demandas ciudadanas, transformando a Republicano en un nuevo referente, y hoy día, te diría yo, hay que decirlo, vanguardia dentro del sector, en la conducción de una nueva derecha, o una derecha renovada, no sé cómo definirlo todavía conceptualmente, porque siguen siendo conservadores, pero es claramente los que están liderando. Y por otro lado seguimos los de la derecha tradicional, que somos igual de conservadores, con liberales, con nacionalistas, con anticomunistas, pero que nos va un poquito, no un poquito, la mitad, menos de la mitad de lo que sacan ellos, nuestro conglomerado. Entonces acá se rebarajan las cartas, pero estas fuerzas de rechazo se logran imponer al interior del Consejo Constitucional, más allá de los 3/5, con una amplia mayoría, lo que incluso te da un margen de discrecionalidad, porque puede ser que se te descuadre 1, 2, 3, vaya a seguir teniendo los 3/5. Entonces, esa construcción del sector yo creo que es muy interesante y pone muchos desafíos, no tanto en el mundo republicano, que es un mundo que yo veo con bastante amistad, sino que en mi mundo, que es el mundo de la derecha tradicional, porque tenemos que ver cómo logramos renovar nuestro discurso, empatizar con las demandas de la ciudadanía y otorgarle reconducción a partidos políticos que hoy día han sido fuertemente criticados
y sancionados por la ciudadanía, si no, no tapemos el sol con un dedo. No, por supuesto. A ver, una cosa que a mí me parece interesante es que hace tiempo yo vengo marcando un punto, y tú lo sabes, de que a mí me gusta definir. A mí también. A la gente no le gusta definir y dicen las cosas y las palabras no significan No hay derecha e izquierda. nada. No, sí hay. Sí, por supuesto que hay. Y todos ¿ya? tenemos una etiquetita. Por supuesto, y las cosas significan. Yo recuerdo cuando estuve trabajando para el rechazo de entrada. Éramos dos, y éramos pocos. Por eso éramos pocos, pero yo me senté en la mesa con mucha gente de derecha y en un momento golpeé la mesa y les dije, bueno, pero ¿ustedes en qué creen? ¿Cómo en qué creemos? Somos No, de pues derecha, digan, no. somos de derecha. Bueno, pero Defínemelo. ¿qué es lo que ¿Qué es te hace sagrado para ser de ustedes? derecha? ¿Qué te hace? Y se generó todo un problema y yo me indigné porque encontré que, a ver, pero primero tienen que saber quiénes son y después para dónde van, Claro. ¿o no? Me pasa mucho eso cuando defendemos la Constitución actual, porque ahí está nuestra idea. Y mucha gente se aferra a ese texto constitucional porque le gusta el origen, le gusta la firma, le gusta la cantidad de artículos. Pero no entiende que ese texto constitucional, que ha sido modificado mucho con el paso del tiempo, tiene un ideario, que es el ideario nuestro, y que se puede resumir en un solo concepto, que es subsidiariedad, que es algo que nos define como sector político. Entonces, cuando vemos la articulación que tiene esa Constitución desde la persona en todo su sentido, con derechos humanos provenientes de la ley natural, reconocidos con anterioridad a la existencia del Estado, que nos reconocen como seres individuales, únicos, indivisibles, con dignidad propia. Bueno, eso es nuestro. Sí, eso no es del frente. El frente no creen en eso, no creen en la persona. Creen en la persona. Porque ellos adoran lo colectivo, adoran al Estado, parten de arriba para abajo, nosotros partimos de abajo para Bueno, arriba. de hecho, una gran diferencia entre la Constitución vigente y el proyecto constitucional que fue rechazado era el artículo 1. Era precisamente Y eso. ahí estaba el resumen completo. Porque tiene una mala conceptualización también. Entonces, cuando nosotros entendemos que defendemos a la persona, y para nosotros es importante la familia como núcleo fundamental de la sociedad en cualquiera de sus variantes, eso no estemos hoy en día. La autonomía de los cuerpos intermedios, como el mecanismo en que se aglutinan y nosotros resolvemos nuestras propias inquietudes, pero que al mismo tiempo, en la medida en que no podemos resolverlas, le pedimos ayuda a un ente mayor, que es el Estado, que está al servicio de la persona y no para servirse de la persona. Bueno, si tú no entendís que esa es la estructura básica de cualquier persona que se dice de derecha, tenía un problema. Tenía un problema, porque no sabéis por qué estáis defendiendo lo que estáis defendiendo, no sabéis por qué estáis defendiendo un texto constitucional. Y a eso lo empezáis a sumar derivadas, ¿cierto? Y ahí vais sumando las derivadas de propiedad privada, normas de expropiación, libertad de emprendimiento, igualdad frente a la ley, separación de poderes del Estado, supremacía constitucional, una serie de otros elementos, pero que rodean la estructura social básica que vamos a defender siempre. Persona, familia, cuerpo intermedio, Estado al servicio de la persona, no por sobre la persona, un Estado que te acompaña. Y así se construye la subsidiariedad. Entonces, cuando a mí me dicen Estado Social y Democrático de Derecho, yo digo, chuta, ¿pueden convivir? Sí, pero ojo, veamos cómo lo decantamos. Porque no es lo mismo. O sea, ¿cómo lo interpretamos ese borde? Es fundamental, Sí, por supuesto. porque yo puedo entender A y tú puedes entender B. Probablemente nosotros todos entendamos A porque tenemos la misma conceptualización. Por supuesto, pero un pero amigo los de del izquierda, frente no. ¿Qué te va a decir un amigo de izquierda? Estado Social y Democrático de Derecho significa fortalecer el rol del Estado. Eso implica poner las lucas, las subvenciones en los entes estatales. Ah, chuta. Entonces, ¿yo qué te digo desde la derecha? A ver, hablemos, decantémoslo. Salud. Tú me quieres decir que el Estado se va a preocupar solamente de FONASA. ¿Y qué pasa con los que tenemos bonos libre elección y nos podemos atender por fuera? Ah, no, pues que vamos a fomentar lo estatal. Es que ahí no hay libre elección. Entonces, una buena conceptualización que complemente los dos elementos tiene que ser Estado Social y Democrático de Derecho, pero con libertad de elección y con igualdad de condiciones siempre. Si eso no está, chuta, yo te voto en contra. No, por supuesto. Además que hay un tema, que la gente, o sea, se han construido muchos relatos, pero entre los relatos y falta de definición, se ha tratado de contraponer subsidiariedad con solidaridad, cuando en rigor es un error, porque en el fondo y es más, yo he escuchado discursos que dicen tenemos que cambiar la subsidiariedad por solidaridad. No, y la subsidiariedad tiene la solidaridad incorporada en su interior. Sí, a ver. Como principio, a ver, todos estos conceptos, subsidiariedad, solidaridad, provienen sin duda de la doctrina social de la Iglesia. Están todos sacados de ahí. Sí, por supuesto. Subsidiariedad en particular de Rerum Novarum 1891, León XIII y después Cuadragésimo Ano 1931, Pío XI, ¿cierto? Sí. Pío XI, sobre todo Cuadragésimo Ano, ya definiendo subsidiariedad. En Rerum Novarum, como entendiendo que el Estado cumple un rol de acompañamiento, que no está tan delimitado, pero ya hay una idea de que hay una independencia en los cuerpos intermedios. Bueno, una es de 1891. O sea, una es de 1891, la otra de 1931, post-crisis de 1929. Entonces, todo tiene su contexto histórico. Por supuesto. Todo tiene su contexto histórico. Todo tiene su contexto histórico. Histórico. Aquí estamos en contexto. Exacto. Entonces,
y este principio de la subsidiariedad se complementa con el principio de la solidaridad, que podría jugar con él o estar dentro de él. Yo te diría que la solidaridad es un principio un pelito más moral y más ético que la subsidiariedad, pero también son principios que se van complementando entre ellos. Entonces, sobre todo para los que entendemos la conceptualización de la política desde el conservadurismo, complementado por el social-cristianismo, para nosotros fundamental un concepto que se llama caridad, ¿cierto? Por supuesto. Caridad. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como si fueras tú mismo. Desde ahí proviene el concepto, desde ahí proviene la solidaridad, porque yo tengo que estar tendiendo siempre la mano al que está al lado mío. Y eso es lo que a mí me diferencia básicamente de un liberal clásico o un liberal más ortodoxo. Yo siento que tengo que traspasar esas líneas de la individualidad del de al lado, porque cuando está mal yo tengo que tender la mano. Esa es mi visión de la sociedad. Pero son temas, pero todo viene del mismo tronco ideológico que es la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto. Bueno, ahora en estas redefiniciones y de ordenar un poco los conceptos, Renovación Nacional van a ser un ejercicio interesante. Sí, pues. Después de una crisis, después de un terremoto, después de un sisma grado 9.9, te diría yo, porque efectivamente para nosotros es un muy mal resultado electoral, el partido ha tomado la decisión de llamar a elecciones internas. Y yo creo que eso es muy bueno, porque en política hay que asumir responsabilidades. Y cuando la conducción no compatibiliza con lo que están demandando tus bases, tú tienes que hacerte la reflexión interna de ¿estamos conduciendo en el sentido que ellos quieren? ¿Estamos conduciendo o estamos reconduciendo? ¿En qué momento estamos de la política? Y siento yo que en este momento mi gente, porque es mi partido, yo soy militante de Renovación Nacional hace 18 años, entré a militar desde que tengo 18 años, apenas pude entrar a militar. Mi gente está buscando un liderazgo con más definición política. Con más coherencia. Te lo simplifico. Quieren un liderazgo que diga somos orgullosamente de derecha, que mi partido político está situado en la derecha, que somos heredero histórico del Partido Nacional fundado en 1966, que venimos de la tradición conservadora y liberal de los partidos anteriores al Partido Nacional, liderado en su momento por don Sergio Nofre Jarpa, Sí, claro, que después somos también el hijo histórico de ese Partido Nacional, que el mismo Sergio Nofre Jarpa a través del Frente Nacional del Trabajo confluye junto al Movimiento Unión Nacional de Andrea Alamán y el Movimiento Unión Demócrata Independiente de Pablo Longueira, Luis Cordero y Pablo Longueira y Jaime Guzmán, semilla el más importante del liberalismo. Claro. Entonces, venimos de esa tradición histórica, somos una derecha que aglutina las distintas almas que tiene el sector, somos un partido multifacético, de multialma, por eso somos una casa, una bolsa de gato, ¿cierto? Y por eso es tan difícil conducir a mi partido, y eso es lo que a mí me gusta. Sería mucho mejor estar de repente en un ejército donde van todos alineados. A mí me gusta un poquito la discrepancia porque me gusta el debate, me gusta el intercambio de ideas. Y Renovación tiene eso. Liberales, conservadores, nacionalistas, anticomunistas y social cristianos. Entonces, para que eso conviva en su conjunto, tiene que tener un ideario común. Y ese ideario común es que todos se definen de derecha. Nosotros no somos un partido de centro. Somos un partido de derecha que reconoce su historia, que reconoce su tradición, que reconoce el rol que le ha cumplido. Somos el partido de los acuerdos, sin duda, históricamente. Somos el partido que tiende puente hacia ambos sectores también, pero desde mi vereda. Y mi vereda es la derecha. Con una identidad. Y tengo gente en mi sector que se va a definir de mi partido de centro-derecha, ningún problema. Ningún problema. Y tengo liberales, ningún problema. Yo soy un poquito más conservador, no tengo problema. Pero tenemos mínimos comunes denominadores que no te hacen inventar conceptos nuevos. ¿Qué es eso de separar las derechas en dos tipos de derechas, una social y una no social? O sea, ¿hay una derecha que no es social? O sea, los que no somos de ese movimiento no somos sociales, no entendemos que el Estado está al servicio de la persona, no creemos que se construye bien común. De verdad, conceptualmente es terrible. Es terrible porque es no entender lo que significa la historia nuestra y los principios nuestros. Claro, aparte de la elección, ustedes van a tener una reunión para replantearse todas estas ideas. Y fue a propuesta mía, con mucho orgullo. Mire qué bien. Yo en esa crisis que viví en esa mesa, cuando estaban todos ya desesperados viendo cuándo se llamaba elección, yo dije, sí, podemos llamar a elección. Pero yo algo venía conversando con mi grupo de trabajo, con el que vengo haciendo política hace 18 años. Muchos me preguntan por qué tú no te has ido a otros partidos. Bueno, porque en mi casa, mi domicilio está ahí, mi gente está ahí. Y ahí vemos personas muy de derecha. Yo no quiero que a mi partido le pase lo mismo que le está pasando a la democracia cristiana.
yo no quiero que mi partido tenga el problema que tiene la democracia cristiana con Yasna Proboste. Que ya no sabe quién es. Que ya no que sabe, de que perdió democrática identidad, y de cristiana no tiene nada. Que la juventud conservadora en 1935, que después salta a ser la Falange en 1938, ¿qué te queda de eso? Nada. ¿Qué te queda del ideario de Frei Montalvo? O sea, acá estamos hablando que, si hacemos historia, contexto nuevamente, Yasna Proboste está a la izquierda de Renán Fuentealba. No, por Yasna eso. Proboste está a la izquierda de Radomiro Tomic. Para que la gente, si no saben quiénes son. Bueno, Renán Fuentealba y Radomiro Tomic eran más cercanos a Salvador Allende que a Sergio Nofre Jarpa. Sí, claro. Entonces era esa izquierda. Entonces, y Yasna Proboste está más allá. Yo no quiero que eso le pase a mi partido. No quiero que mi partido la gente diga, oye, es que ustedes son la derechita entreguista, la derechita cobarde, la derechita que trabaja con la izquierda, la que negocia o la que se entrega. No, yo puedo dialogar, puedo conversar. Si alguien del Partido Comunista quiere votarme a favor de un estado de excepción constitucional de emergencia, bueno, votaré con ellos porque creo que las personas están es más importante, ¿cierto? Pero lo que yo no puedo aceptar es que no tengas identidad política. Y eso es lo que a mi partido le falta, y siento yo que eso no es por las bases, es por los que hacemos dirigencia, y me incluyo en eso. Porque yo he hecho todo lo posible, pero hasta que no tengamos espacio de participación, y te soy bien claro, hasta que no seamos o presidente o secretario general, o estemos donde se toman las decisiones políticas, vamos a seguir siendo los que marcamos la pauta comunicacional, pero no vamos a estar representando el partido en las instancias de negociación. No, por supuesto. Puede ser que lo que le pasó a los partidos de la derecha tradicional es que de alguna manera se compraron el discurso instalado desde la izquierda, sí, y lo creyeron, porque una cosa, yo creo que lo más dramático es pero que no uno... sus bases. No, por eso, estoy hablando los dirigentes, pero de alguna manera se fueron izquierdizando, o más bien incluso en algún momento sintiendo que este discurso de superioridad moral y de ética, de los que se autorrogaba ser los que tenían la ética, nosotros los de frente somos los éticos, un poco este discurso ñuñoíno, podríamos decir así como digamos, en sí, resumen, sí, para que se entienda. Efectivamente se lo habían comprado y ellos tenían hasta vergüenza, porque cuando alguien les preguntaba, bueno, tú eres de derecha, y dice, sí, mire, yo soy de derecha, pero no soy tan de derecha, como diciendo, no, soy bueno. Yo creo que igual hay que discriminar positivamente. Amigo, igualdad ante la ley, ese es nuestro principio, está en nuestras bases. Por supuesto, discriminación nunca Entonces, es de ningún tipo. Exacto, somos todos iguales frente a la ley, yo no quiero que me aseguren nada por ser distinto. Claro, y además generar todo esto entremos a la cancha y veamos cómo nos movemos. Y generando estos estancos como para supuestamente incluir, que va separando tanto que finalmente tú pones en el fondo categorías, pero tú eliminas algo que era totalmente inclusivo, que es el concepto persona, porque todos son personas. De igualdad frente a la ley, de dignidad. Por eso, y somos todos únicos y irreemplazables. Pero si tú pones persona, no tienes que explicar si es hombre, si es mujer, si es blanco, si es amarillo, negro, da lo mismo. No hay raza, no hay sexo, no hay autopercepción, no hay nada. Dos elementos sobre eso. A tanto la importancia del concepto de persona. Primero, nuestra Constitución actual y desde su origen en 1980, el Catálogo de Derechos y Garantías Fundamentales, pensando en el artículo 19, no habla de los chilenos. Los chilenos y las chilenas. Habla de personas. Habla de las personas. Y eso es por una definición identitaria, política de mi sector. Porque para nosotros lo importante es la persona, sin distinción. Por supuesto. Si son hombres, mujeres, gorditos, flaquitos, altos, chicos, extranjeros, no, son da personas. Lo mismo. Así de simple. Pero, o sea, no hay nada más inclusivo que ese concepto. De persona. Y sin embargo, lo que ellos hacen por tratar de incluir es dividir y deconstruir. Y deconstruir. Y de alguna manera el que no está integrado hay que agregarlo. O sea, cuando tú ya piensas en todo lo que es el lobby, que ya no, la cantidad de letras que se van aumentando cada vez más, porque yo ya me perdí. O sea, no es imposible. La ignorancia máxima, me van a disculpar, pero ya me perdí en la cuarta. Entonces, no, pero es verdad, ¿para qué vamos a estar con cosas? ¿No? Uno no puede manejar todos los temas. Y el segundo elemento es que efectivamente ciertos dirigentes de la derecha, esto de forma transversal en la derecha tradicional, que se tiene que rearticular, y en eso estoy yo, y por eso estoy asumiendo, y quiero asumir desafíos importantes a futuro, hay un miedo a ese discurso hegemónico que está impulsado por la deconstrucción gramsciana identitaria. Sí. Y eso caló muy fuerte, y cuando mis dirigentes no saben lo que yo acabo de decir de demanda identitaria gramsciana, es porque ya tenemos un problema. Claro, en el fondo lo compran, pero tampoco saben lo que significa. Y no sabes contra lo que te estás enfrentando. Entonces tú no entiendes que esta construcción que está realizando el Frente Amplio, desde que viene desde la Zurda en 1990 y algo en las universidades trabajando, que pasa por el movimiento autonomista, que termina decantando Convergencia Social, Revolución Democrática, es toda una deconstrucción de ellos mismos de la política en esos mismos espacios. Y cómo han destruido la política por donde han pasado. Entonces tú tienes que entender que ellos lo que buscan en este neomarxismo
es confrontaciones identitarias. Y por eso empezamos a escuchar ecologistas contra no ecologistas, feministas contra no feministas, indigenistas contra no indigenistas, y vamos separando la sociedad, ya no en proletario contra empresariado, porque eso ya no existe. ¿Ah? Ya no está saliendo el trabajador de la mina de carbón, quizás en algunos países del mundo sí, pero ya no, la automatización, todo el desarrollo de la época de los 50 en adelante, eliminó esos conceptos. O sea, te los dejaste afuera. Entonces, lo que hacen estos muchachos es buscar nuevas demandas identitarias para seguir fraccionando la sociedad, para seguir dividiéndonos, confrontando, y en la medida en que ellos dividen, gobiernan. Claro. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso? La convención. Sí, pues. Y la constitución que le rechazamos el 4 de septiembre. Por eso nos querían poner 12 naciones. Si en la medida en que más nos dividen, mejor para ellos. Y van deconstruyendo conceptos. Entonces, ¿qué defendemos nosotros? El Estado-Nación, ¿de dónde viene? Del antiguo régimen. Entendemos que hay una homogenización de la población, con demandas propias, con sentido propio, con tradiciones propias, cultura propia, territorio propio, nación. No, plurinacionalidad. No, amigo. Toda esa batalla cultural que nosotros estamos dando de ser un poco restauradores y tradicionalistas, porque eso es lo que somos también, porque no somos contrarrevolucionarios tampoco. Como decía Edmund Burke, nosotros no somos contrarrevolucionarios, somos todo lo que no es la revolución. Porque nosotros somos tradicionalistas, entonces estamos en contra de esos procesos. Porque somos inmensamente democráticos, porque eso lo hemos conversado. A ti te encanta la frase de Chesterton que yo siempre uso, que la tradición es la democracia de los muertos. Y nosotros no somos una nación, un país, no es lo que somos, sino todos los que fueron, los que somos hoy día y los que van a ser después. Hay un sentido de responsabilidad, de pertenencia y de poder pasar como, podríamos decir, la posta, así como el testimonio. Entonces, ahí lo que estamos viendo nosotros es que en esta historia nacional, en esta historia de la construcción de la nación chilena, hay ciertos hitos fundamentales que han dado origen a lo que tenemos hoy en día. Y yo me siento muy partícipe y muy hijo, muy heredero de los últimos 30, 40 años de este país. Yo siento que soy el ejemplo vivo de los últimos 30, 40 años de este país. Del ejemplo de superación de familias completas que se dedicaron al esfuerzo, al trabajo, al sacrificio, a entender que lo que tenían que hacer era abrirle la cancha a su hijo. Y yo cuando hago política pienso en lo mismo, que cuando la cancha que a mí me entregaron mis viejos, la cancha que yo le dejo a mi hija tiene que ser mejor que la que yo... Entonces yo jugué en una cancha de tierra, ¿ya? Mi viejo no jugó ni siquiera en la cancha, no entró, estaba en la galería mirando el partido de afuera porque no tenía las oportunidades. Y a punta de trabajo a su hijo lo metió en la cancha y lo tiene de profesional jugando en esta cancha que es el desarrollo del país. Bueno, yo quiero que mi hija juegue en una cancha de pasto. Y esa es la importancia de hacer política, de entender que cuando tú tienes proyectos colectivos como los que se hacen a través de partidos políticos, tú tienes que tener objetivos políticos. Y ese es el problema que tienen los partidos cuando se pierden. Y los partidos dejan de ser organismos que representan intereses de carácter colectivo y pasan a ser agencias de empleo. Y eso le ha pasado a muchos partidos de mi sector. Y yo creo que no. Nosotros tenemos que tener al menos 3 lineamientos políticos. Al menos, o sea, tenemos que velar por una democracia institucional sólida que nos permita ir teniendo vaivenes políticos, pero respetando lo que es la tradición y sin quiebres institucionales, que es algo propio de nuestra historia. Tú tenés que tener un buque. No, que la gente siempre dice, no, que la democracia se quebró en 1973. No, se quebró antes. Se quebró mucho antes. Sí. Y en Chile nos pasó también en 1924-25. Pero en general nuestros procesos son muy estables. 40 años, 30, 40, 50 años de estabilidad. Y con vaivenes democráticos. Y eso es democracia institucional. Segundo, tiene que haber crecimiento económico. Tiene que haber bases para el desarrollo económico. Si no entendemos que la inversión es el motor de desarrollo social, estamos perdidos. Sí, claro. Porque desde el momento en que entendemos que es la reforma tributaria la que puede meterle la mano al contribuyente del bolsillo y que con eso vamos a financiar derechos sociales, estáis pescando la misma torta y repartiéndola entre más personas. No tiene sentido. No, porque tienes que hacer crecer la torta. Es explicar la economía a un socialista, o sea, es difícil. Es que, bueno, son socialistas porque no entienden economía. Sin duda, ¿cierto? Y el tercer elemento es el progreso social. O sea, un partido que no tiene en su cabeza progreso social, bienestar común, que las personas se vayan desarrollando. Por supuesto. No a través del asistencialismo, sino que a través de la generación de oportunidades, de un partido de un país que invierte, que crece, que se desarrolla, que tiene proyectos de inversión y que tiene mayor cantidad de empleabilidad. Chuta, es que si no entendemos eso es porque no sabemos dónde estamos parados como sector político. Porque desde el momento en que yo digo, no, lo importante es el bono, lo importante es estar dependiendo del Estado, lo importante es que el Estado tome decisiones por mí, lo importante es robustecer la educación estatal, pasando por sobre la libertad. No, pues amigo,
Usted se perdió. Quizá usted no lo sabe, pero usted ya no es de derecha. No, y además eso tampoco le va a hacer feliz, porque una de las cosas importantes es que la persona necesita sentirse orgullosa de sí mismo y por lo tanto necesita hacer y crecer desde su identidad. Tomas todas las declaraciones de principio de los partidos de derecha, desde Vox, el Estado republicano, y todas tienen un apartado respecto a la valorización del trabajo. Sí, pues. Porque todos defendemos, y no es el trabajo per se, es la valorización del trabajo. Por supuesto. Y lo que genera eso como motor de desarrollo y de ser parte de... Por eso, personal y país. Exacto. Entonces, por supuesto. Y eso está en nuestra declaración de principio, porque lo vemos desde la individualidad, a diferencia de la izquierda que lo ve desde lo colectivo. Bueno, hoy día tenemos desafíos. Sin duda, Republicano es un caso de estudio, porque lo va a hacer. Nosotros que estamos metidos en política, efectivamente, lo que han logrado en muy poco tiempo es algo realmente impresionante. Pero más allá de eso, la Yo derecha... diría que es el proyecto político más exitoso. Pero sin duda. Pero sin duda. Estoy pensando en mi cabeza cuando nos fue tan bien en alguna elección y me tengo que ir a 1932. 1932, elección parlamentaria de 1932. Partido Liberal y Conservador les va muy bien en la diputación y senatorial. Me salto 90 años, hasta lo que estamos viendo hoy día. No, impresionante. 90 años. Impresionante. Sí, pero con definición, ya, con por compromiso, eso, con convicción. ha sido la convicción, han cosechado. El contexto histórico también aporta, sin por duda. Supuesto, por supuesto, péndulo, sin duda. pero claramente yo diría que la gente lo que necesita hoy día es coherencia, porque si uno piensa y dice, bueno, ¿y quiénes votaron republicanos? Bueno, por supuesto los republicanos desde antes, pero hay más que eso. Sí. O sea, hay mucha gente de la derecha tradicional que hoy día votó republicano y que quiere coherencia, sí. Y no sé si va a volver a sus anteriores, pero por otra parte, digamos, todo lo que es el mundo Chile Vamos, dale con pelearse. ¿Qué hacemos ahí, Pancho? Es política, ¿ya? Hay que entenderlo desde la política y hay que entender que antes de los procesos eleccionarios uno intenta marcar diferencias, porque la política se trata mucho de eso, llegar a acuerdos y marcar diferencias. Y es normal, como que la gente se crispe un poquito, me pasó a mí, ¿ya? Y le pasó también a amigos de republicanos, de hecho, conmigo. Sí, lo vimos, pero... Un tremendo abrazo a mi compadre, el profe Silva. De hecho, somos muy amigos, siempre lo hemos sido, llevamos 3 años trabajando juntos en medios de comunicación. Pero vamos a tener discrepancias, sin duda. Pero si eso no hay problema, la vida es así. Y la vida es así. Pero nuestro adversario está al frente, y eso lo tenemos que tener súper claro. Por eso yo valoro de verdad demasiado las declaraciones de Arturo Esquela y de José Antonio Caz. Al día siguiente, la misma noche de haber ganado. Porque te podría haber tocado un Stingo. No, claro. Porque tuvimos un Stingo que dijo la música la ponemos nosotros. O podría haberte tocado un Kiko, que hubiese dicho, ahora la pelota es mía, me la llevo para la casa. Y el discurso fue totalmente contrario. Nos vamos a abrir al diálogo, desde nuestra identidad. Pero por desde lo que nosotros defendemos. Muchachos, nosotros vamos a seguir defendiendo los principios de la Constitución del 80. Si son nuestra idea. Pero por supuesto. Y es lo que ha permitido el desarrollo de los últimos 40 años. No todo cambio es para mejor. Un cambio para que sea para mejor tiene que ir en beneficio de la población. Pero si vamos a cambiar por cambiar, córtala. Si no somos cabros chicos, no somos el Frente Amplio. Nosotros tenemos responsabilidad. Nos despertamos ayer para estar gobernando el país. Hemos estudiado. Entonces, nos marcamos diferencias. Pero esto es normal en el sector. Entonces, que tengamos estas divisiones, que tengamos estas peleas, estas confrontaciones, es normal. Contexto, nuevamente, historia. Elección de 1946, Gabriel González Videla, ¿contra quién compite? Contra Eduardo Cruz Coque por el Partido Conservador y contra Fernando Alessandri del Partido Liberal. La derecha yendo separada en dos. Normal. Sí. 2 años después, amiga, 1948, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. El Partido Conservador la apoya en su mayoría, pero hay un sector que dice, no la vamos a apoyar. Y adivina quién fue ese sector, Eduardo Cruz Coque, el líder del Partido Conservador. Y el Partido Conservador se separan dos, Partido Conservador tradicionalista, Partido Conservador social cristiano. Es normal. De Renovación Nacional, en su ADN, viene de 3 movimientos distintos. En 1987, Movimiento Unión Nacional, Frente Nacional del Trabajo, Unión Demócrata Independiente como movimiento en esa época. 6 meses después, 8 meses después se quiebra y nace la UDI. Y Jaime Guzmán se va alegando que no estaban las condiciones mínimas para hacer elecciones. Las discrepancias UDI-RN en los 90 fueron brutales. A cuchillazo limpio. Si para mí estas discrepancias que hemos tenido ahora con republicanos son de niños chicos comparado con lo que eran los cuchillazos en los 90. Entonces, la derecha va a pasar por esos procesos, sí, y va a querer, porque todos los partidos van a querer ser vanguardia dentro del sector. Y para ser vanguardia tenéis que estar liderando, porque tenéis que estar proponiendo y tenéis que estar empatizando. Sí, claro. Y hoy en día, a mi derecha le toca ya no ser la vanguardia. La derecha tradicional en este momento va a tener que acompañar. Y el sartén lo va a tener republicano al interior del Consejo Constitucional. Y vamos a tener que estar apoyando, porque es el rol que nos toca hoy día. Mañana nos puede tocar un rol distinto. Nos tocó un rol distinto durante 30 años. Por supuesto. Y lo hicimos con luces y sombras, muchas sombras.
y con casos muy graves de corrupción. Yo nunca le voy a hacer el quite a eso, presente hoy en día. Entonces, mi sector tiene que, más que mi generación tiene que votar todo eso. Tiene que votar toda esa mochila, tiene que sacársela y entender que la política se entra con las manos limpias, los bolsillos vacíos, se salen con las manos limpias, con los bolsillos vacíos. Porque la política está para servir, para generar bien común, para incidir en la política pública. Por eso busco conducir un partido político, porque sepa dónde vamos. Y porque soy parte de esa construcción histórica de un partido que para mí es el partido ancla de la derecha chilena, tradicional. Bueno, sería extraordinario que en las elecciones de agosto termines conduciendo el partido. Pues imagínate que sería algo que, bueno, un concepto que yo vengo manejando hace tiempo que es tremendamente importante, sobre todo hoy día, pero importante siempre, una gran bisagra que permitiría conversar a los sectores. Claro, pero independiente que ha sido eso, Renovación en su interior ha tenido también grandes pugnas, sí. Y podríamos decir identidades que van más allá de las posibilidades de discrepancia, porque a veces hace pensar que no son parte de una misma cosa. Sí. Diversidad en la unidad. Por supuesto, tiene que haber más unidad. Yo creo que han mostrado más diversidad que unidad. Y eso es súper simple, sí. Es leer nuestra declaración de principio. Es simple, es tan simple como eso. Y compararla con la del otro partido. Si nuestra materia ideológica es clarísima. Es clarísima. Si tú te empezás a salir con cuestiones como las leyes de cuota, vais contra nuestros principios. Y por eso cuando tú me decías, es que hay líderes que han caído en ese discurso, sí, abiertamente. Si hagámonos cargo. Y hagámonos cargo de que fuimos nosotros los que impulsamos, por ejemplo, los cupos reservados, los escaños reservados en la Convención Constitucional. Y eso es meterle mano a la urna por donde es una vergüenza. No, y ahora lo que estamos viendo con un papel el tema, y un lápiz, eso es la democracia. Supuesto, y lo que estamos viendo ahora con la paridad, que también a mí me parece una vergüenza, y lo digo yo como mujer, a mí me parece ofensivo, porque yo creo, y siempre he creído, que nosotras las mujeres somos tan válidas como los hombres en miles de cosas, somos tan buenas, o digamos, ganamos en unas cosas, ellos ganan en otras, somos complementarios, eso es mi postura, pero somos valiosas per se, y nosotras desde nuestra mismidad femenina aportamos inmensamente a la sociedad, y por lo mismo yo considero que yo tengo todas las características para poder competir por igual con un hombre, y es más, no solo eso, no solo competir y poder ganar en algunas cosas, me ganan en miles de otras, por supuesto, o sea, ponme a mí con el asunto de los números, no es lo mío. No, yo tampoco. Por supuesto, pero en unas cosas, y ¿para qué te voy a decir? No sé, pues si me ponía en deporte, me van a ganar obviamente en muchas cosas, pero yo tengo todas las características y las posibilidades de ganar, pero más allá de eso, esto de meterle la mano, si a mí me llaman por cuota, la cuota supone, incluso de entrada, porque hay gente que dice, no vamos en contra de la salida, porque la de la salida es meterle la mano a la urna, pero la cuota de entrada a mí me ofende, porque considera, o parte de la base, que las mujeres somos menos, y que somos inferiores. O sea, es más, a mí alguien que me diga que soy inferior, o sea, fuera. De hecho, en el proceso anterior perjudicó a las mujeres. Por supuesto que perjudicó a las mujeres. Y quedaron muchas afuera por lo mismo. Pero además hay otro punto. ¿Por qué una mujer podría estar mejor representada por mujeres? ¿Y por qué en el fondo suponen, porque esto supone que tienen que haber 50 y 50, porque supone que la ciudadanía es estúpida? Yo tengo dos referentes políticos a los que uno siempre está estudiando. Uno es Winston Churchill. Por supuesto. Y otro es Margaret Thatcher. Y creo que los dos son unos genios en sus momentos históricos, en sus momentos políticos. Entonces, ningún problema con eso. Bueno, y ahí es curioso, porque las feministas odian a la Thatcher. Obvio. Ya, siendo que si hay alguien que logró por sus méritos muchísimo, y además, no solo por sus méritos, pensemos que era una mujer de clase media, hija de un almacenero de Grantham, que de alguna manera hizo el camino con unos estudios impresionantes, porque ella estudió química, después derecho, o sea, estamos diciendo que todos los méritos los tenía. En el fondo, fruto de una grammar school, que termina en la Universidad de Oxford, que ingresa al partido, que el partido mismo no la quería, y que se fueron dando las cosas y terminó... Después... Bueno, pero eso fue por una razón también, la política, porque cuando ella quiso aprobar el tax poll, que es súper lógico, porque el tax poll lo que suponía era un impuesto flat municipal para todos, porque dice, bueno, si todos reciben beneficio, lo que ella planteaba es justo que todos paguen, proporcional a las posibilidades, por supuesto, pero si en el fondo tenemos una sociedad donde solo algunos pagan
y otros reciben. ¿Te suena conocido eso? Bueno, por eso me suena muy conocido. Yo creo que el tax poll era algo que era inmensamente justo. 27% de trabajadores informales en Chile, 2.7 millones de trabajadores. Sí, pues. Así no se puede. No, pues así no se puede. Así no se puede y tampoco se puede con un país que quiere avanzar y un porcentaje tan pequeño de la población pague global complementario. Sí, y impuesto a la renta, efectivamente. Entonces, cuando tú ves la torta chilena, que siempre nos comparamos con los países de la OCDE, que estamos en los mismos niveles, bueno, ve cuál es la carga tributaria en esos países y ve Por cómo se eso. compone la carga tributaria y date cuenta que en los países de la OCDE el impuesto a la renta es más importante que el IVA. Aquí es al revés, y el IVA es regresivo. Y acá el IVA, y tú decís, ¿por qué? Bueno, porque acá el IVA lo pagan todos, hasta los jubilados. Sí, pues. Entonces, y los más pobres pagan el mismo IVA que los más ricos, o los de mayores ingresos. Entonces, tenía un problema estructural. Bueno, en ese sentido ahí Ahora, hay ¿qué así? Porque el impuesto de la renta en promedio se debe estar pagando sobre los 900.000 pesos. Lo otro sería empezar a bajar la O sea, franja. yo creo que las franjas Hay que debiesen ser más distanciadas y desde el inicio. Lo que pasa es que desde el inicio con un factor Mucho más muy pequeño bajo y una proporción muy pequeña y las franjas debían ser, digamos, saltar más. Y después tenía el segundo problema, porque nosotros siempre lo decimos. El Estado no te genera un puto mango, el Estado no tiene nada de plata, el Estado vive del contribuyente, el Estado vive metiéndole la mano al contribuyente. Por eso a mí me carga el concepto cuando el presidente de la República habla No, a mí me carga la palabra contribuyente, porque yo creo que se deberían llamar los despojados. Los despojados, que todavía. Pero cuando se habla de solidaridad con los impuestos, amigos, eso no es solidaridad. No, pues, eso apunta a pistola. Efectivamente, entonces, cuando tú tenías ese problema de que estáis pagando impuestos constantemente, que tú cumplís con todas las reglas, porque somos los trabajadores formales los que estamos pagando todos los impuestos y hacemos nuestra declaración de impuestos a la renta, el problema es que no lo veis de vuelta. Y después te vais tomando con 56.000 funcionarios nuevos que le cuestan 2 millones de dólares al Estado. ¿En eso se dan mis impuestos? No, por eso. Y ahí es cuando empieza la crisis. Pero ¿cómo? Si yo financio el Estado principalmente para que me otorgue seguridad. Si el Estado no otorga seguridad, y esto lo dice desde Max Weber en adelante, o sea, por supuesto, que es el mínimo, el base. No es una conceptualización de derecha, no, esto es transversal. Si el Estado no está para otorgar seguridad a las personas, ¿para qué está? Yo pago mis impuestos, ¿dónde está mi seguridad? Tengo un Estado fallido, chuta. Entonces ahí tenéis todo un problema hoy en día de legitimidad social del modelo. No, por supuesto, porque además si el Estado no da el mínimo, ahí viene la pregunta, ¿es justo una rebelión tributaria? Sin duda. Un derecho de rebelión de Marsilio de Padua, efectivamente. Pero por supuesto, claro, podría porque darse. es como que tú te vayas a comprar, no sé, ya un celular, y le pagues al tipo y el tipo te diga que no te lo va a entregar. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Si lo estoy pagando. Pero si lo pagué, ¿pero cómo no me lo va a entregar? No, que se nos fue. Es que lo tenía vendido a otro, ¿no? Claro. Es impresentable. Entonces es cuando el Estado empieza a fallar. Y lo que hemos visto mucho este último tiempo en este país es lo que sostenía también Carlos Peña, que yo creo que le ha chuntado mucho a leerla. Es que él es muy inteligente. Lo que pasa es que el problema de Carlos Peña anterior era que tenía una amargura particular, pero ha mostrado todas sus luces y quizá algún problema en este particular análisis. con ciertos presidentes. Sí, por eso. Tenía varios problemas con algunas universidades y otras cosas que, digamos, que le habían generado una amargura en lo personal, pero yo creo que ha sacado toda la grandeza porque es muy inteligente. Y en el diagnóstico yo voy a seguir utilizando un concepto que él instaló mucho en la agenda pública desde el 2019, quizás antes, que es la anomia cultural que está viviendo el país. Y esa anomia cultural, que es la falta de respeto hacia la autoridad, la deslegitimación de la institucionalidad, es transversal. Si no es que el 2019 en Chile hayamos dicho vamos a detestar a Carabineros. No es que el 2009 una prensa progresista, militante, activista. Sí, yo digo siempre activista. Yo también, no tengo ningún problema en decirlo. Pero por supuesto, además, y tal vez sí, acomodada, porque hoy día tú los ves que están cambiando, pero no, están hay uno que se pegó un discurso cuando lo saltaron. O sea, yo encuentro que estamos a punto de que hagan la de Boric, de volteretas permanentes también. Yo creo que están en eso, sí, sin duda. Pero en ese momento, cuando uno veía lo que estaba pasando en el 2019 y veía esa falta de legitimidad con Carabineros, con los diputados, con los senadores, con el alcalde, con los concejales, con la autoridad, con el ministro, con el subsecretario, con el profesor, con el papá. Tremendo, entonces, por eso te digo, es transversal, es una cuestión que sale desde la casita hasta que tú estás utilizando un servicio público. Y esa anomia es transversal, es cultural. Claramente levantada por estos sectores revolucionarios, refundacionales, gramscianos, de demandas identitarias, de confrontación, sin duda.
Sí, de ahí viene, conceptualmente todo viene de ahí. No, y de hecho todos los proyectos de ley que ellos tienen, las autonomías progresivas, un poco pasar a llevar a los padres como concepto, si la primera autoridad son los padres. Po. Lo mismo que nos pasa con la ley de educación sexual Por integral. supuesto, la ESI es una vergüenza. Yo decido, compadre. Y ahí Yo hay decido. muchos próceres de derecha que sí se la compraron y que la defendieron, lo Y cual ahí es una tenemos que vergüenza. tener claridad. Entonces, yo voy a determinar yo les voy a otorgar educación sexual a mi hija sin duda. Sin duda, pero yo voy a decidir en qué momento, en qué tiempo, bajo qué mecanismo y bajo qué principios y valores, porque mis principios y valores pueden ser distintos de los principios y valores de una persona que profesa una religión distinta. Pero yo voy a decidir. Por eso, si las comunidades educativas aprobando esos proyectos, no, compadre. No, y de hecho, Y ahí ya se pierden. que hablaste de principio, es muy preocupante porque hay varios colegios que se dicen abiertamente católicos. Pensemos en una familia, un padre que elige un colegio precisamente porque quiere que sea católico, quiere esa educación católica. Y esos colegios que son católicos Yo hago eso. tienen, por supuesto, todos los padres que profesamos la religión católica, nos Buscamos preocupamos colegio que católico. de alguna manera hay una coherencia entre lo que nosotros enseñamos y lo que el colegio enseñe. Sin embargo, esos colegios que se dicen abiertamente católicos tienen incorporados todos estos programas de educación sexual y tú ves colegios tradicionales muy importantes donde, por ejemplo, las niñitas son todas abortistas. Terrible. Terrible, po. Porque si nosotros respetamos a la persona Bueno, pero y valoramos también la vida, no podemos sin ser duda. tan poco No coherentes. solo la vida, también la protección de la vida que está por nacer. Si no vamos a No, por reconocer supuesto, ese la principio. vida siempre, a eso me refiero, Sí. la vida siempre, porque no se puede ser tan inconsecuente de lavarse la boca con los derechos humanos y por otro lado definir lo humano a conveniencia y entonces que Claro. el que está por nacer, si en el fondo si yo lo dejo, no va a ser ornitorrinco, po. Tú no puedes hacer la separación que hace el Código Civil chileno. Porque el Código Civil chileno define persona desde el momento de la separación completa del cuerpo. Es persona. Y no, pues para nosotros desde Imagínate antes. que Maturana decía que era persona cuando la madre lo desea. Yo me reía a carcajada, digo, bueno, y si la madre no lo desea nunca, entonces no es persona. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo o condición. Por supuesto. Nosotros entendemos una conceptualización de la persona mucho más grande, ¿cierto? Y sagrada. Porque el Código Civil dice la existencia legal de toda persona principia del nacer. Esto es el separarse completamente de la madre. No, nosotros tenemos una concepción distinta, que la persona viene de antes. Por supuesto. Entonces, y ahí se va deconstruyendo, sin duda. ¿Tienen responsabilidad los papás? ¿Tenemos responsabilidad los papás? Sí, sin duda. Por Porque supuesto. la autoridad paterna también se ejerce y hay que ejercerla. Si la patria potestad y el cuidado personal, que son principios angulares dentro del derecho de familia, tenemos que ejercerlo al interior del hogar. Y hemos visto mucho últimamente que en esta sociedad en la que estamos viviendo, salimos tempranito, depositamos al niño en el colegio y nos desligamos. Y ojalá que me lo eduquen, y ojalá que me lo dejen con el mejor puntaje para la PSU. Y ojalá yo iré a buscarlo a las 7 de la tarde. No, la crianza es continua. Por supuesto. Y ahí es donde, al menos creo yo, nosotros estamos fallando en inculcar esos valores y por eso nos salen tantos cabros con tendencias distintas a lo que nosotros defendemos. Y por eso creo yo que la batalla cultural, que es la que estamos dando últimamente, que esta defensa de estos valores de la tradición judeo-cristiana occidental, que es lo que nos define, que a ellos tampoco les gusta. Háblales de hispanismo, bueno, se vuelven locos. No, se vuelven locos. Bueno, de hecho, una de las cosas que yo creo que fue un gran triunfo de la izquierda, hablando de la batalla cultural, es que se instaló esa idea de que en la mesa, en la casa, de partida, cuando hay mesa, no se habla ni de religión ni de política. Ni de fútbol. Y yo diría que lo primero que revés. se habla es de religión, de política y por supuesto que de Y fútbol. de fútbol los fines de semana. Pero por supuesto que Sobre de todo los fútbol. fines de semana, porque los fines de semana es cuando está el asado. Y de Fórmula 1. Ay, ahí tenemos diferencias. Ah, Para mí- no, es que en mi para mí casa son todos fútbol, tenis fanáticos. y los sábados boxeo. Bueno, es que yo ahora tengo que aprender porque mis niños son fanáticos, todos fanáticos, y la verdad es que yo no cachaba una. Así que he ido cachando y es Viva- súper entrete. Viva la libertad. ¿Viste? ¿Sí? Viva la libertad de elección. Yo no vibraría con el Fórmula 1, pero vibro con el fútbol. No, está bien. Vibro más con la política. Se te ve, se te ve. Bueno, y ahora entonces los desafíos, pues, ¿agosto? En lo pronto deberíamos estar, porque a mí me interesa conducir, ¿ya? Y me interesa liderar. Por eso no uso la palabra presidir, porque yo creo que la conducción puede pasar desde cualquier cargo que tenga incidencia en una mesa directiva. Me gustaría ser presidente sin duda. O sea, el político que te diga que no quiere ser presidente de la República porque te está mintiendo.
¿ah? Y a mí me gustaría presidir tanto mi partido como ser presidente de la República algún día, sin duda. Pero lo que se nos viene es generar este trabajo de confluir en un recambio generacional, pero que está anclado en revalidar la idea, valores y principios de mi declaración como partido. Y eso pasa por tener una generación completa que se ponga a disposición de un proyecto colectivo, de un proyecto común, que ese proyecto común vaya de la mano con revalidar la historia, tradiciones, valores, principios de mi partido, concentrarlo en su domicilio político y sobre todo atender la representatividad. Si la política se trata de eso. Y cuando yo hablo de un espacio colectivo, como lo es un partido político, yo primero me preocupo de la gente que está en ese partido político, porque por algo están ahí. Si hoy en día ni siquiera el 2% de la población te milita en un partido político. Yo creo que es mucho menos. Debe andar en un cero algo. Porque los partidos son muy chiquititos hoy en día. O sea, ya no tenemos esos partidos robustos de la época del 60-70 con 200.000 militantes. Con la mitad de la población que había hoy en día. No, hoy en día la gente es mucho más volátil, más variable. No, y se valora mucho el concepto de independencia. También, hay que decirlo. Pero en la construcción de un partido político, tú tienes que representar a tus bases, no a tus intereses. Y yo siento, habiendo recorrido el país de Arica a Punta Arenas, completamente, más de 3 o 4 veces en los últimos 2 o 3 años, primero haciendo campaña por el rechazo de entrada, antes de eso, yo recorriendo el país 2016 por los cabildos de Bachelet, si nosotros sabíamos que esto se venía, y haciendo cabildo en distintas comunas del país, después haciendo campaña por el rechazo y apruebo de entrada, después apoyando a los convencionales que iban de candidato, después haciendo campaña por el rechazo. La última que me tocó ahora, si tengo el ojo reventado rojo, es porque el estrés ya me está pasando la cuenta, porque estamos trabajando, trabajo de lunes a domingo. Entonces, de lunes a viernes hacemos tele, hacemos radio, en la radio agricultura, estamos en otra radio amiga, nos vamos a grabar programas, hacemos radios regionales, los domingos tomábamos un avión, nos íbamos a apoyar a un candidato a Punta Arenas, volvía el domingo, después el lunes partíamos con lo mismo, después en Arica, después en Iquique, y después la tele, y ahora vamos... Y la familia también, y porque todos los días yo tengo, por definición, franja horaria, que no las toco, y son mis franjas horarias de jugar con mi hija. Entonces tengo esas 2 franjas horarias siempre por día y no las toco, las voy a tener siempre. Y si tengo que llegar más tarde de un lado, voy a llegar más tarde de un lado. Pero es mi franja horaria. Prioridades. Sí, entonces todo eso genera que yo haya recorrido el país muchas veces. Y que conozca todos los rincones de este país y haya estado desde Putre hasta Punta Arenas conversando con mis militantes. Y yo me doy cuenta que lo que ellos quieren es conducción. Y se quieren sentir representados y quieren decir, él habla por mí. Él dice lo que yo quiero decir. Eso. Como que si fuera no sé, estáis viendo una pelea de box. Eso, dale, porque se quieren sentir representados con lo que uno está transmitiendo. Por supuesto. Y en la política no es el golpe, sin duda, es la idea, es el debate. Es la defensa. Es la defensa de nuestra idea, el intercambio de ideas, el conocer la idea, manejar la idea y a través de eso representar al que está detrás tuyo. Por supuesto. Y eso es lo que yo busco y siento que ese rol hemos cumplido este último tiempo, he cumplido este último tiempo, de poder representar con mucha claridad a ese militante histórico de Renovación Nacional que viene de la tradición nacionalista, agraria, conservadora del partido, porque el promedio de edad de militante de mi partido debe estar en los 60 años. Pero sin duda y quizá un poquito más arriba. Yo diría que tú, y bueno, muchos hemos sido la voz de aquellos que eran esas personas mayoritarias, pero silenciosas, que habían sido silenciadas. La mayoría silenciosa. Pero habían sido silenciadas por un discurso hegemónico que, además totalitario, que impedía que exista algo más y que estaba dispuesto de alguna manera a lo políticamente correcto, y es decir, a ponerle literalmente Hagamos el repaso. Si nosotros si algo tenemos, tú y yo, y lo hemos demostrado de forma constante, es que nunca nos hacemos los lesos, para no usar otra palabra, ¿cierto? Y siempre hacemos las cosas pan, vino, te guste o no te guste. Yo cuando prendía la tele el 2019, veía los medios de comunicación cubriendo las cuestiones del estallido social y a periodistas conocidos nacionales, cuando ellos me decían marchas masivas, sí, con hechos aislados de violencia, no, córtala, si no estaban quemando la mitad de Santiago Centro. Sí. Entonces, cuando ellos mismos le bajaban el perfil, uno como vecino decía, ¿qué está pasando acá? Bueno, de hecho,
no yéndonos a ese entonces, sino que hoy día, hace un par de semanas, una periodista importante, ancla de uno de los canales, estaba refiriéndose a que desocuparon unas casas que eran en el fondo sociales, pero que las habían ocupado. O sea, las casas no se habían entregado, tenían asignación a unas personas y otras personas las habían ocupado. San Pedro de la Paz en Biobío. Exactamente. Y entonces lo estaban sacando y la periodista decía, los están sacando de sus casas. No eran sus casas. No. O sea, el periodismo... Y el lenguaje se por supuesto. Los estaban sacando porque habían ocupado la casa de otro. De otro. Que eran con subsidios por lo demás. Sí. Viviendas sociales. Entonces, y ahí vamos con la deconstrucción. Entonces nos acostumbramos a que nos utilicen conceptos distintos. Entonces, faltaba que pusieran una línea abajo de autocombustión espontánea. Micro se quema sola. Micro depresiva atenta contra paradero. Porque de verdad era una locura. Y nos acostumbramos a ese discurso. Y en esa construcción de realidad, estos muchachos, y hay que decirlo con nombre y apellido, Frente Amplio, Partido Comunista, si fueron ellos. Y hay una centroizquierda cobarde, que se esconde, que le otorga la cancha, que renuncia a sus principios, que lo vimos en la convención, porque en la convención muchos pensaron que la centroizquierda iba a ser bisagra. Claro, y fue, pero se emborracharon un juntos. Día, Partido Socialista trabajando codo a codo con el Frente Amplio, Ricardo Montero, hoy día jefe de gabinete Carolina Toá, articulador de esos acuerdos, los que querían, abogados que querían eliminar el Poder Judicial y cambiarlo por sistema de justicia, o sea, ¿de qué estamos hablando? Sí. Entonces, toda esa construcción, esa dialéctica que se utiliza en su momento, esa crítica, esa deconstrucción también, pasa por ir instalando hitos. Y estos muchachos del Frente Amplio son muy buenos para eso. Si la crítica constante a Carabineros no era gratis, era porque ellos saben que la estrategia es una, y tienen un objetivo súper clarito, que es modificar el sistema institucional. Pero ellos saben que la táctica varía, y lo tienen muy clarito, 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, 2 para atrás, 1 para adelante, lo tienen súper claro, pero siempre llegando al mismo objetivo, y se ponen todos de acuerdo. Cuando ellos criticaban a Carabineros, lo hacían todo a la par, eso era una instrucción, eso era coordinado, ahí había estructura. Entonces, lo que uno ve es que cuando Camila Vallejos decía que se vayan los Pacos, o la Beatriz Sánchez, o la Carol Cariola, o la Maricela Santibáñez cantando en el Congreso que se vayan los Pacos, o un Gabriel Boric atacando a Carabineros en Plaza Italia, o la misma Camila Vallejos con Beatriz Sánchez, Tomás Hirsch y la Carmen Hertz señalando que iba quedando en los centros de tortura, eso no es gratis. Eso no es gratis y eso no es espontáneo. No es espontáneo cuando al mismo tiempo distintos tweets quieren atacar de forma coordinada una institución como Carabineros. No, se parece bastante a la Kristallnacht. Y con un objetivo final. Por supuesto. Que para ellos, ¿cuál era? Refundación. Y contra eso nos tuvimos que oponer nosotros. Y lo hicimos en un primer momento, siendo muy pocas voces las que se iban a decir, oye, Carabineros es fundamental para defender el Estado Democrático de Derecho. Fundamental. Porque ellos resguardan la institucionalidad y nos resguardan a nosotros. Y después, con el paso del tiempo, como que fuimos creciendo. Y de repente el 4 de septiembre nos dimos cuenta que esa mayoría silenciosa no quería refundación, no quería revolución. Y después los medios de comunicación empiezan a tener otros temas. Y ahora los periodistas empiezan a hablar de la seguridad. Y ahora empiezan a hablar de la mano dura. No, hasta el Partido Comunista habla de la seguridad. Sí, pues, eso es impresionante. Unidad para Chile se llamaba la lista. Si son unos caraduras. No, Unidad para Chile nos querían proponer 11 naciones, 12 naciones anteriormente. No, impresionante. Autonomías territoriales, toda autonomía, todo fragmentación. Entonces, nosotros no creemos en eso. Y tenemos que ser firmes en decir que no creemos en eso. Vamos a ver qué va a pasar ahí en agosto para tus elecciones, que sería fantástico que puedas conducir. Pero aparte de eso, de conducir un partido o potencialmente en el futuro un país, ahora aparte vamos a conducir un programa aquí, ¿o no? Eso dicen, las malas lenguas. ¿Podemos tirarlo ya? Sí, por supuesto. Yo encuentro que tenemos que decirlo. Estamos aquí. Estuvimos el fin de semana. A ver, este fin de semana nos tocó hacer la cobertura de las elecciones el día 7 de mayo. Estuvimos 2 horitas de las 3 a las 5 de la tarde cubriendo las elecciones. Estaba mi querida amiga Magdalena Mervilá. Estaba nuestro querido amigo Cris Portugal, que hay que decirlo, es el impulsor del proyecto. Por supuesto. Nos invitó a participar. Un gran conductor para armar esto. Y nos dimos cuenta que se generaba un feeling muy rico entre los tres y que podíamos hacer radio de forma conjunta. Y ahí decantamos en un proyecto que se llama Los Tres Mosqueteros. ¿Por qué vamos a defender? Vamos a defendernos del Estado, porque eso hacían los mosqueteros. Ahora, yo encuentro que, bueno, y está claro, los mosqueteros eran 3 y hay un cuarto. Entonces nosotros vamos a ser Athos, que era como, yo soy Athos.
el pensante. Tú vas a hacer Portos, porque era el fortachón ahí, y obviamente Chris va a ser Aramis, que era el más espléndido, de todas maneras. Y vamos a tener cada vez, de pronto, de vez en cuando, a un D'Artagnan. Claro, ¿Ya? Porque D'Artagnan es el cuarto mosquetero, o sea, hay que leer ahí la novela fabulosa de Dumas, pero básicamente los mosqueteros luchaban para defender a las personas del absolutismo, del crecimiento del Estado. De la autocracia. Entonces, vamos a estar, entiendo, de lunes a viernes, saliendo por Agricultura TV, en repetición también en franjeado de lunes a viernes por la radio. Nos van a poder estar escuchando en ambas modalidades. De y también 7 a 8 vamos a estar y nos vamos a tener que ir corriendo de aquí al Sin Filtro. de aquí a Sin Filtro, porque de 8 a 10 vamos a estar en Sin Filtro. Vamos a estar dando la pelea cultural 3 horas seguidas, me parece espectacular. Sí, por eso los vamos a acompañar toda la tarde para que tomen té con nosotros, coman con nosotros. Apóyennos también a nosotros. Y tú decías algo el domingo que yo creo que hay que estar constantemente repitiendo. La batalla cultural hay que financiarla. Sí. Y para poder tener estos espacios de comunicación requerimos que aquellas personas que también quieren defender la idea de la libertad y que se dedican a generar riqueza, nos puedan aportar. Aportar con el financiamiento necesario, con los auspicios necesarios para poder mantener al aire proyectos tan importantes como los Tres Mosqueteros que vamos a estar lanzando en Radio Agricultura y que sin duda van a ser fundamentales para la defensa de la idea, para la defensa de nuestra tradición y para educar. Si acá estamos con una profesora, una profesora que bastante sabe de historia y con un aprendiz de magíster de historia que ya pronto vamos a terminar, este año terminamos ese magíster en pensamiento político, muy vinculado a la historia, y estamos para eso, estamos para formar, si eso es lo que nos define a nosotros dos. Bueno, yo creo que eso la gente lo ha valorado mucho, porque recuerdo cuando ganó el rechazo la gente te decía gracias por educarnos, como era el gran concepto que de hecho hizo que, digamos, muchas personas en mi familia que no estaban tan de acuerdo con mi participación activa mediática. Tu marido. Claro, me dice, mira, sí, tus cosas sirven. A mí me pasó mucho eso, sobre todo cuando ya en Sin Filtro explotamos como programa, que ha sido muy importante para nosotros también, para nosotros dos también, para la difusión de nuestras ideas, porque hemos podido muy llegar educativo. Y hemos podido llegar a una cantidad de personas que no hubiésemos podido llegar. Por supuesto. Y eso se genera por un buen producto, un producto que tiene un buen debate, que tiene un buen nivel intelectual y que se replica muy bien por redes sociales y que congenia con lo que es la política actual, con lo que es el Chile actual. La política ya no se hace en el Mercurio, la política se hace acá. Sí. Acá está la política hoy en día, está en TikTok, está en Instagram, por eso mismo, está en Twitter. Por eso mismo el llamado que hace Pancho, el llamado yo lo hago yo en forma directa y abierta a todos los empresarios que quieran apoyarnos. Nos pueden llamar, principalmente porque queremos parar los Tres Mosqueteros, porque es importante que estemos presentes. Y obviamente si no tenemos auspicio no vamos a poder estar presentes. Así que la forma de ayudar, muchas veces se preguntan cuál es, bueno, ahí está la forma. Esa es la forma, cada uno, nosotros damos la cara y otros nos ayudan a que podamos estar presentes. Así que... Y créannos que es bastante difícil hacer comunicaciones, hacer política, estar constantemente expuesto al escrutinio social, a recibir el bullying y el cariño de la gente, mucho más cariño que bullying. No, mucho más cariño que bullying, pero hay mucho bullying. Brutal, o sea, el cariño es una cuestión que tú no te imagináis. Si te imagináis, si no pasa lo mismo. No, sí, es impresionante, la gente es muy cariñosa. Pero ese tontito siempre está también. No, siempre está. Ese tontito que tiene una granjita de bot, porque tú veis sus cuentas, tienen 2 seguidores, 3 seguidores, y paradójicamente todos dicen lo mismo. A mí todos me dicen facho no sé cuánto, guatón no sé cuánto. No, a mí, fíjate, lo más divertido, que a mí lo que me dicen varias veces, me dicen, como, ¿qué se habrá jalado, qué se habrá fumado? Yo no he probado una droga en mi vida, me cago en la risa. A mí me dicen lo mismo, y yo no consumo ninguna droga tampoco, No. Alcohol y cigarro. ¿Viste? Así que bueno, en fin, así que apóyennos y bueno, te doy las gracias, Pancho, por esta conversación. ¿Estamos terminando ya? Sí, estamos terminando, si dura una hora esto. Pero tenemos un programa extendido. Bueno, vamos a tener que, de todas maneras... Lo hacemos en 2 partes para que o hacemos uno antes del 19 de agosto y uno después del 19 de agosto. Pero de todas maneras, ahí te voy a invitar, de todas maneras, después del 19 de agosto, para ver también qué ha sucedido. Y ahí vamos a tener venga también claridad respecto a con quién vamos a trabajar en este proyecto, porque yo he conversado con mucha gente, este es un proyecto que es de forma transversal, que se está articulando con distintas personas, con otros liderazgos. En mi partido hay mucha gente joven, aunque ustedes no lo crean, en Renovación Nacional hay mucha gente joven, hay mucho cabro profesional, somos un partido con una masa pensante profesional que viene haciendo... Nosotros venimos haciendo política como generación desde la universidad. Sí. Entonces yo vengo disputando el espacio del Frente Amplio
No, eso lo tenemos Desde clarísimo. el 2005, peleándole a Camila Vallejo, a Gabriel Boric, a Gonzalo Vinter, a todos estos muchachos que están hoy en día instalando el poder, a la Javiera Toro, que es ministra de Vivienda, a la Constanza Martínez, que es delegada presidencial, a todos los conocemos porque disputamos con ellos los espacios en la universidad. Yo no quiero que mi generación pase al olvido. No quiero ser una generación más. Y de repente esto no va a sonar muy bien, pero yo necesito una patrulla juvenil 2.0. Obvio. Porque tenemos que tener una conducción de gente que venga a renovar el sector. Porque No, pero eso se está dando, porque de los seguidores, por lo menos, me imagino que te pasa lo mismo que a mí. A mí de los seguidores que me han subido, la mayoría son cabros jóvenes. Sí. Así que, y eso que yo no soy tan joven. Y ahí uno puede decir, bueno, hagamos historia, ¿cierto? Sin duda. Porque yo leo a Sergio Onofre Jarpa, que para mí es un tipo que es fundamental en la construcción de mi partido, y Onofre Jarpa siempre decía lo mismo. No podemos vivir constantemente pensando y reviviendo las glorias del pasado como si fuera lo que nos va a marcar de por vida. Lo que tenemos que estar haciendo es constantemente cambiando y repensando nuestros conceptos, nuestras instituciones y nuestros equipos humanos. La renovación es fundamental para que un partido político pueda ejercer y bueno, influir y en ahí la el agenda nombre, pública. pues. Y de ahí el Es que nombre. todo tiene contexto Todo histórico. tiene contexto. Y se nos olvida en mi partido. Pero por eso te vamos a invitar de nuevo a este reivindico programa. todo eso. Te vamos a invitar de nuevo a este programa porque este programa, yo sé que nosotros estamos en programas mucho juntos, pero este es el único programa donde uno puede conversar en profundidad, sí, en extenso. Y yo por eso, aparte de los auspiciadores, yo encuentro que este programa tendría que tener, porque nosotros estamos en la noche, al menos deberíamos tener un auspicio, una cerveza. Le paso el dato a Supermercado 10 por si quiere estar presente, porque la verdad es que esta conversación amerita un picoteo casi. Sí, y nos ponen móvil, así que no hay problema. No, por eso. Así que bueno, gracias Pancho, gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en Contexto.